Buenas noches, estimados estudiantes. Buenas noches con todos. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Hola, ¿qué tal, Clever? ¿Cómo te va? Buenas noches. buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jason? Hola, ¿cómo les va? Qué gusto volverles a ver. Es grato volvernos a encontrar dentro de la tutoría de la presente semana. Eh, Espero que se encuentren súper bien. En sí, el día de hoy vamos a seguir desarrollando la tutoría en relación al tópico, al tema que nos corresponde por la presente semana, que ustedes ya deben haber leído. Vamos a ir realizando un análisis con todos y cada uno de ustedes también. Vamos a ir absolviendo dudas que en este sentido resulten necesarias por el mismo hecho de que, como les he manifestado, es importantísima esta asignatura para que ustedes puedan tener un desenvolvimiento apto, adecuado y correcto en sí en calidad de estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar. ¿Sí? Entonces, vamos a ir revisando todos estos temas, todos estos contenidos que son importantes para todos y cada uno de ustedes, ya que tienen que ir adoptando y asimilando esta información, estos aprendizajes, con el único propósito de que en lo posterior incluso puedan tener un correcto desarrollo en sí, en lo que respecta y en lo que corresponde a sus actividades académicas, ¿no? Que como ya lo hemos venido hablando, resulta esencial en este ámbito para que ustedes en sí puedan llegar a, a cumplir con todos estos objetivos, estas metas, estos propósitos que tendrán que seguir adquiriendo y logrando a lo largo del transcurso de la carrera. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches con todos. Hola, buenas noches. Buenas noches con todos. Bueno, así creo que ya estamos con un número significativo. Perfecto. Muy bien. Eh, una vez más, reciban un cordial saludo de mi parte, muchachos, esperando y augurando que se encuentren de lo mejor. Para mí, como siempre se los he manifestado, siempre es un verdadero gusto y un placer compartir con todos y cada uno de ustedes dentro del desarrollo de la asignatura. Vamos a seguir observando y conversando sobre los tópicos pertinentes en relación, en este caso, a la semana número 13 que corresponde de forma expresa al ensayo. Ensayo que, como ya es de su pleno conocimiento, resulta elemental para que ustedes puedan cumplir con las actividades, con las labores en sí que les corresponden en calidad de estudiantes universitarios, ¿sí? Incluso yo ya les realicé una explicación tomando en consideración los trabajos, las tareas que me iba desarrollando, incluso hola Claudina, incluso emitiendo unas directrices pertinentes para que puedan rectificar este tipo de problemáticas, ¿no? Que se han venido suscitando y que por eso mismo es importantísimo que ustedes tengan una comprensión total y absoluta en sí de lo que es un ensayo, ¿sí? Porque el ensayo ya contiene ciertas características y particularidades con elementos sustanciales para que no incurran en este tipo de falencias y obviamente que puedan resultar perjudiciales. Ya tenemos un ejemplo claro.
la tarea anterior, ¿se acuerdan? Hay personas que tienen buena nota, hay otras que no. Sí, y esto sucede porque muchas veces desconocen cómo tienen que desarrollar o realizar un ensayo. ¿Sí? Muy bien. En este caso, ¿qué es un ensayo para ustedes? A ver, ¿qué es un Es ensayo un para... documento en donde se plasma ideas eh, de lo que nosotros investigamos. Más o menos, más o menos. A ver, alguien más. Gracias, Jess. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Estuardo. Buenas noches, si mal no recuerdo, es un texto escrito en prosa donde el autor expone y un tema específico. Además de exponer, también evalúa y analiza el tema. Ya. Bien. ¿Alguien más? A ver, cuéntenme, cuéntenme. A ver, ideas. Estamos 35 personas. A ver. A Perdón, ver, quiero Licen. ideas, quiero ideas, díganme. A ver, Eh, Andrés. estaba sin internet y recién me pude conectar. ¿Me puede No hay repetir la problema, no pregunta, te por favor? preocupes. A ver, ¿qué es un ensayo para ustedes? Verán, ya seguimos sumando, estamos 36 personas. Me han dado dos criterios en este caso. ¿Sí? Dice un texto escrito, puede ser. Un texto Obviamente es un escrito, texto escrito, pero tenga tiene... argumentos, ¿qué más puede tener? Analítico, descriptivo, eso no son, no me quiero, no estoy Ya. mal. Más o menos, es que no. Vamos, vamos avanzando ya. ¿Quién más? A ver. Es un... Abogado, A ver, dígame, dígame. ya, el ensayo es un texto y un texto como ensayo literario se emplean en lenguaje artístico, críticos que analizan y evalúan una postura. Ya. ¿Qué se les viene a ustedes en este sentido a lo que acaba de manifestar la idea de analiza una postura? en una A ver. interpretación. Ya. A ver, la Nao que está tan desesperada por hablar. ¿Quién dijo nada? Sí. A ver. ¿Qué es Perdón, un, qué Lindsay, es no un le ensayo escuché. para ti? ¿Qué es un ensayo para ti? Llega a Ecuador. Ya, gracias, bien. Bueno, verán, en este caso, vamos a partir, ¿no? Ya vieron Resulta todas las importante, imágenes de captura. Todo eso, pues, lo tiene- no te entendí que bien. le dicen para ver si le hacían onda roja, alguna cosa. No. Pero no tiene nada de más aquí. No sé si de pronto tiene alguna, entonces, o algún, con alguna orden de captura o algo. No, pero no tiene. Quiero revisar. Ya. Entonces, no me revisan esto. Inicio su micrófono. Ya no hay problema, ya le apagué el micrófono a Vini ya. Ya, entonces, miren, en este sentido, el ensayo tiene gran importancia dentro del ámbito académico universitario, ¿sí? Por eso mismo, es importante que ustedes sepan, conozcan todas las partes, metas, contenidos que forman parte del mismo, ¿sí? En sí, es un ensayo escrito con argumentos profundos, ¿sí? Que el individuo hace para demostrar o confrontar ideas y puntos de vista. Después de haber leído e investigado sobre un tema específico, agradable o impuesto por alguien, en palabras más prácticas para que ustedes me entiendan. Cuando estamos hablando de un ensayo, estamos hablando, sí, de un texto, ¿no? Pero ¿qué? En el cual ustedes van a tener que plasmar sus criterios y sus ideas personales, ¿no? Sus opiniones propias acerca de este tipo de tópicos o de investigaciones. ¿Sí o no? En este caso, ustedes incluso ya como les manifesté, ya les avisé con tiempo la próxima semana,
tienen que presentar un ensayo, ¿verdad? Entonces ya van a tener las directrices mucho más consolidadas para esto. Cuando estamos hablando de un ensayo, y eso mismo es lo que les manifestaba, son sus ideas propias, ¿sí? Sus ideas, sus planteamientos en relación a qué, a un tema en particular, que ya obviamente se puede encontrar debidamente preestablecido. En este caso, o en un ámbito universitario, mm, eh, yo les planteo el tema, ¿no? Pero en sí concierne y respecta a cada uno de ustedes irlo desarrollando con sus propias palabras, con sus pensamientos, con sus ideas, con sus criterios en relación a ello. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este caso, se escribe a renglón seguido, se llama, llamado también igual en estilo prosa. La extensión no se puede determinar, ¿sí? Esto queda a un criterio demasiado amplio y abierto, dependiendo de las directrices y lineamientos. En nuestro caso en particular, ¿a qué? ¿En dónde se les establece este tipo de extensiones? En la rúbrica, ¿no es cierto? Ahí les planteo yo la extensión, en este caso, de las tareas de los ensayos que tienen que seguir desarrollando. Eso refiriéndonos de forma directa al ámbito de nuestra asignatura. No existe una guía apropiada para hacer un ensayo, ¿sí? En sí, el escritor es quien elige el estilo al momento de redactar la información y en este caso puede hacerlo tanto de forma objetiva, como ya lo hemos visto, con criterios e información, datos que han sido debidamente verificados, corroborados, verídicos, o incluso también de forma subjetiva, que queda a consideraciones y a criterios personales sobre el tema que se vaya a desarrollar, ¿verdad? Esto dependerá del ensayista y del tema que se llegue a tratar, tomando en consideración también otro punto. Dependerá de los lineamientos y las directrices que se emitan para la realización de este ensayo. ¿Sí o no? En este sentido, poniendo una vez más el ejemplo práctico de lo que nos corresponde y nos concierne a nosotros, yo soy el que les plantea estos lineamientos. ¿Sí o no? Les digo la estructura que debe contener, la extensión y el formato. ¿Sí o no? ¿Ya? Para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Sí? Por eso siempre es preciso que se tomen en cuenta este tipo de objetivos, los temas, ¿sí? Que incluso la claridad, el contenido, la veracidad, la productividad del discurso, es decir, cómo se ha estructurado este contenido. En este caso, el ensayo es de uno de los medios más utilizados de forma general para desarrollar trabajos dentro de su vida estudiantil. Y es por eso que yo les había manifestado que ustedes de forma permanente van a tener un contacto directo al momento de desarrollar o realizar este tipo de trabajos escritos. ¿Sí? ¿Cuál consideran ustedes que es un paso importante en primer lugar para desarrollar un ensayo? Entender primero el tema de que vamos a tratar de hablar. Ya, ese es un punto importante, ¿no? Pero para que tú puedas saber si lo entiendes o no, ¿qué será primero necesario? Un análisis. No. ¿Qué será primero para que tú puedas saber si comprendes o no comprendes sobre lo que vas a desarrollar el ensayo? Saber del tema que vamos a tratar. Exactamente, ¿no es cierto, Jess? El tema, establecer el tema en particular. Otro ejemplo práctico en relación a nuestras actividades. Ustedes tienen el tema ya planteado en la semana 14, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, dependiendo de ello, ustedes van a ser quienes argumenten y vayan desarrollando este trabajo a través de sus criterios y sus pensamientos y sus ideas plasmados en este trabajo. ¿Sí? Por eso es indispensable seleccionar el tema, para saber sobre lo que se va a tratar, sobre lo que se va a redactar, ¿sí? Y de igual forma, a través de ello ir estableciendo el contenido, ¿sí? Y de ahí sí lo que nos manifestaba Gabriel, ¿no?
entender el tema sobre el cual vamos a tratar. ¿Sí? Denme 2 segundos. ¿Ya? Pues entonces, por eso es importante especificar el asunto del que se va a escribir. ¿Sí? Dentro de ello, nosotros también contamos con puntos importantes como los objetivos. ¿Qué es un objetivo en este caso para ustedes? ¿Qué es? Objetivo a lo que se dirige, él dice, a lo que se va a hacer, Ya, a lo ver, que va a realizar. Nicole. A ver, Nicole. Buenas noches, abogado. Bueno, es a lo Eh, que se quiere llegar a dar a conocer del tema. A ver, Sería. Estuardo. Sí, vamos bien. A ver, Estuardo. Objetivo podría ser lo que es una meta que se busca alcanzar, ya sea en el proyecto o en la investigación. Exactamente, ¿no es cierto? Los tres están muy acertados, ¿sí? Tanto Cristian como la Nicky y Estuardo, sí. Vienen así los propósitos que nos planteamos con este ensayo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? En sí, eh, estos objetivos ya deben plantearse de forma precisa. Y en este caso, llegar a responder cualquier tipo de interrogante que forme parte del mismo, ¿no? Sobre lo que se va a investigar. Cuando hablamos de una investigación, ¿sí? En este caso, es necesario que nosotros también tengamos los sustentos respectivos sobre lo que hemos llegado a descubrir, alcanzar o a aprender sobre el tema sobre el que estamos desarrollando, ¿sí? ¿Ustedes creen que la organización es importante dentro de un ensayo? ¿Creen que es importante la organización al momento de desarrollar un ensayo? Claro, para su entendimiento. Ya, Porque, gracias, Andrés. Sí, ¿no? Es importante, porque en este caso nosotros también debemos ir creando una estructura, una columna vertebral sobre el contenido que vamos a desarrollar, que en sí debe tener cohesión, que en sí debe ser lógico, ¿sí? Que en este caso incluso nosotros vamos a seguir desarrollando este objetivo planteado a través de este tipo de argumentos que hemos llegado a obtener y que obviamente va a permitir que nosotros consolidemos mucho más la información, pero siempre tomando en cuenta algo importante, que son nuestras ideas propias, ¿sí? Si bien es cierto, podemos tomar como bases, como guías, ciertos elementos, cierta información, ciertos planteamientos, ciertas conceptualizaciones desarrolladas por otras personas, por otros autores, pero solo con el propósito de que de nosotros sustentar un criterio personal, un criterio propio, ¿no? ¿Sí? Sobre la temática o el tópico que vamos a desarrollar. La redacción. ¿Creen que es importante también la redacción al momento de desarrollar un ensayo? Sí, A ver, Para ¿por que qué, tenga, Percy? para que tenga coherencia en lo que estamos redactando, Ya. Clever, ¿algo entendible. que querías mencionar? Para que tenga lógica y sentido el texto. Ya, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto y hemos conocido a lo largo del ciclo la importancia y la relevancia de la redacción, ¿sí? Del uso de normas ortográficas, reglas ortográficas, signos de puntuación, incluso la aplicación correspondiente en sí en los componentes de este tipo de textos, ¿sí o no? Por el mismo hecho que nosotros, a través de la articulación, en este caso incluso de la codificación, por llamarlo de esta forma, de este tipo de textos, vamos a permitir que nuestro texto sea comprensible o que de igual manera no tenga coherencia. Pero ya eso dependerá de cada uno de nosotros. Por eso es importante y es elemental que contemos con estos conocimientos al momento de desarrollar en sí un ensayo. ¿Estamos? Esto es elemental.
La redacción es esencial, incluso además que, como les he manifestado, ustedes al encontrarse en un nivel educativo superior, ya deben ir adecuando incluso sus conocimientos prácticos a este ámbito, ¿no? Ya no podemos seguir incurriendo o teniendo faltas o falencias en este sentido en el ámbito comunicacional escrito. ¿Para qué? Para que nosotros podamos transmitir un mensaje de forma clara, de forma precisa, ¿verdad? Que en sí ustedes deben tenerlo muy en cuenta porque cuando lleguen a practicar o ya a desarrollar actividades profesionales en su área, ustedes no van a poder incurrir en este tipo de errores, ¿sí? Porque deben mandar un mensaje claro, en este caso al público al cual vaya dirigido este mensaje, esta comunicación, esta información, esta campaña o lo que lleguen a desarrollar ya en relación a marketing digital, para que pueda ser asimilado en la forma en la que nosotros queremos dicho mensaje. ¿Sí? Muy bien. En este caso, sí es importante que tomemos en cuenta la redacción. ¿Para qué? Para establecer este contenido con oraciones coherentes, concordantes. A eso me refiero con cohesión, que tengan conexión entre todo y todas y cada una de las partes que forman la estructura de este ensayo. ¿Sí? Debemos utilizar un léxico apropiado de forma directa en conectividad con el tema que vamos a desarrollar y con el ensayo que nos corresponda realizar. ¿Sí? Por eso mismo, incluso podemos utilizar y aplicar este tipo de confrontaciones, incluso en el ámbito de ideas, utilizando planteamientos de otras personas. ¿Sí? Para elegir el título, nosotros debemos establecer, por lo general, que en este caso sea indispensable que llame la atención. Bueno, en este sentido, netamente cuando tienen ustedes la apertura, ¿no? En el ámbito educativo, académico, universitario, por lo general, quienes emiten este tipo de directrices somos nosotros, los docentes, ¿no? Y que en este caso ustedes van a tener que tomar todos estos lineamientos, todas estas directrices para cumplir y alcanzar estos propósitos. La revisión también es importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen que es importante la revisión en este caso? A ver, ¿por qué creen que es importante la revisión también en lo que respecta a un ensayo? Para revisar cómo Para estemos verificar. modificando. Sí, ¿no es cierto? Porque muchachos somos humanos. Debemos tomarlo en cuenta, ¿no? Si bien es cierto, podemos buscar ser muy prolijos e incluso intentar llegar a la perfección, pero en este mismo sentido debemos tomar en cuenta que somos humanos, no somos perfectos, ¿sí? Y por ende, podemos haber incurrido tal vez en algún tipo de error, en un error estructural, en un error de contenido, en un error ortográfico, que a través de una revisión nos va a dar la apertura de que podamos llegar a corregir estas faltas y con eso presentar un ensayo adecuado, correcto y en este sentido con el manifestado, ya cumpliendo todas las características relacionadas al ámbito educativo en el que se están desarrollando. Cuando hablamos de un ensayo, contamos con ciertas características. ¿Sí? Aquí en este punto, como les manifestaba, a veces cuando son ensayos de libre elección, ahí sí el autor podrá seleccionar el tema que desee. Nosotros, como ya sabemos, en este caso, en la universidad, la gran mayoría de veces los temas son impuestos por los docentes o por quien dirige, en este caso, la clase. Y escribe, confronta, ratifica las ideas de otros autores con total libertad. Es decir, ustedes van a poder dar sus puntos de vista y sus criterios personales acerca de estos temas. Existe la facultad de expresar sus pensamientos con profundidad, ¿sí? Se puede presentar el escrito de una manera objetiva, subjetiva, o si desea, ambas a la vez, que también son medios para que ustedes puedan desarrollar en sí este tipo de ensayos. Se correlacionan temáticas que pueden ser argumentadas. Se escribe en primera persona. ¿Por qué creen que se escribe en primera persona?
A ver, les pongo a pensar, simplemente hay que ser un poquito coherentes con lo que les acabo de manifestar. ¿Por qué se escribir en primera persona? Las Porque uno lo opiniones. está haciendo. Exactamente, porque son sus ideas propias, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Son sus ideas personales, por eso se escribe y se establece un ensayo en primera persona. Se incita incluso al receptor que pueda expresar en lo posterior al leer nuestro trabajo, que emita conclusiones, reflexiones. Y además se llega a reelaborar propuestas y discusiones sobre la temática. En sí, nosotros, como ya lo hemos visto, no hay un lineamiento específico para un ensayo. Este tipo de crisis va a depender mucho del entorno, de la persona que remita este ensayo, quien establezca las directrices. Pero en sí, contamos con una estructura básica, ¿no? Que en este caso llega a formar parte de la introducción, un cuerpo y una conclusión. En una introducción, como ya lo veníamos hablando, viene a ser una presentación, ¿no? En el que se va a dar a conocer un bosquejo sobre lo que vamos a tratar, ¿sí? Vamos a tener que dar una explicación sobre el tema central, sobre la problemática, las variables, conocer incluso los objetivos y realizar algún tipo de aclaración de forma breve, ¿sí? Y que en este caso, nosotros ya debemos desarrollar esta introducción después de que ya tengamos una idea clara y precisa de todo el ámbito y de todo el tema o el tópico que vamos a tratar. Contamos con un cuerpo que en sí. ¿Qué vendría a ser el cuerpo para ustedes? La estructura Sí. del ensayo sería, o Ya. sea, la formación de lo que se hable del ensayo, el Eh, desarrollo, ¿no sería? exactamente, ahí te apuntaste de mejor manera, Cris. El desarrollo, ¿no es cierto? Si bien es cierto, nosotros en la introducción vamos a realizar un preámbulo, hacer una presentación sobre lo que va a desarrollar y estar establecido este ensayo, ¿no? este texto. Pero en el cuerpo nosotros lo vamos a ampliar. Ahí va a estar la explicación más clara, precisa, minuciosa sobre lo que nos corresponde. Y las conclusiones que en este caso van a presentar resultados de investigaciones, van a ser reflexiones, van a ser recomendaciones, van a ser propuestas, ¿sí? Sobre el tema que hemos tratado, ¿sí? En este caso, la conclusión debe coincidir con los estudios que han formado parte de este tipo de investigación. En el mismo sentido, contamos y desarrollamos también con informes académicos, que es otro medio, ¿no? Que se utiliza y se aplica al ámbito comunicacional y que en este caso es una comunicación mucho más clara, precisa, pormenorizada, ¿sí? Va a establecer incluso un resumen de hechos, actividades pasadas, presentes, y de igual manera el análisis de casos, hechos previsibles, ¿sí? Partiendo de datos ya comprobados. En este caso, un informe viene a establecer también un contenido particular, en este caso viene a ser la interpretación del emisor y en la que se establecerán también conclusiones y recomendaciones en torno al problema o la temática correspondiente. En este caso, la intención del informe es llegar a un conocimiento perfecto de la realidad, sin que en este caso se infieran o incurran en visiones personales que puedan resultar perjudiciales en este caso. ¿Sí? Dentro de las ventajas de los mismos, debemos tomar en cuenta que estos informes muestran un trabajo efectuado, sirven de bases para tomar incluso decisiones, proporcionan a quienes ha de aprovechar de los mismos para tomar decisiones y la oportunidad incluso de llegar a analizar este tipo de contenidos de forma mucho más profunda. Pueden ser leídos por varias personas, permite incluso que otras personas establezcan y obren en relación al mismo y que también puedan contribuir en algún sentido de una manera positiva para el desarrollo en sí de una institución, de una agencia o una empresa. Dentro de las características del mismo,
se establece que por lo general se describe un problema, se establecen las recomendaciones, conclusiones y posibles soluciones al mismo. Siempre se dirige a un nivel superior jerárquico. En este caso, va emitido para un nivel superior. Puede ser de diverso tamaño o contenido, es decir, dependerá netamente del tema, la problemática que se llega a tratar. Es de carácter interno porque forma parte en sí a un consolidado, un conglomerado pertinente en diversos aspectos, facetas, pueden ser, yo que sé, una institución laboral, una empresa particular, ¿sí? En la cual puede ser utilizado y su contenido siempre debe ser veraz y oportuno, mediante una expresión clara, sintáctica, con ortografía y puntuación excelente. Que nosotros en este caso ya hemos podido conocer el por qué es necesario que se manejen o se desarrollen de esta forma todos estos tipos de textos que resultan esenciales dentro del cumplimiento de actividades o funciones en sí en diversos ámbitos. ¿Sí? Muy bien. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. ¿Sí? Perfecto, muchachos. Muchas gracias.